Bien, buenos días, siendo las 10:30. Para cumplir con el programa, vamos a continuar con la segunda sesión de esta mañana. Para los que no estaban en la primera, yo soy la doctora Elizabeth Pérez, soy de Chile, soy radióloga pediatra y me acompaña el doctor Ignacio Barber, radiólogo pediatra de Barcelona. En esta segunda parte de la mañana yo les voy a hablar del uso de la resonancia en ginecología infantil y luego, después de la charla, vamos a presenciar dos trabajos científicos, uno sobre axial oblicuo en la epifisiolisis de cadera y otro en la evaluación torácica por resonancia en los pacientes pediátricos. Bueno. En realidad, el hablar de la ginecología infantil hay que, hablar de ultrasonido, así que por eso acompañé a la resonancia de ultrasonido. No tengo ningún conflicto de interés en esta charla. Los objetivos son los que están en el programa. Como les decía, para hablar de ginecología infantil hay que hablar de ultrasonido. Es la primera, la principal y a veces la única herramienta que necesitamos para evaluar la patología ginecológica en las niñas. Diagnóstica, sirve para el seguimiento. Sin embargo, hay algunos casos en los que necesitamos hacer otro examen más complejo. Podríamos pensar en TAC. Sin embargo, el TAC puede ser de ayuda en algunos casos, lo vamos a comentar. Sin embargo, el hecho del uso de las radiaciones ionizantes y el hecho que la anatomía, el contraste de tejidos en el escáner para los ovarios y el útero es mucho más bajo, se prefiere la resonancia. Los contenidos que vamos a ver es el cuándo usamos, el por qué lo usamos, el qué hacemos o cómo lo hacemos. Vamos a hablar de la anatomía normal por resonancia y la vamos a comparar con el ultrasonido y vamos a ver casos clínicos y los casos clínicos con eso vamos a discutir la patología. Bueno, el ultrasonido, el cuándo, aquí están todas las indicaciones más frecuentes tanto en niñas prepuberales como en niñas puberales y pospuberales lejos, al menos en nuestro medio. La mayoría de los ultrasonidos que hacemos es por el estudio de la pubertad precoz para evaluar el desarrollo normal. En Chile es un tema, se ha convertido en un tema, los padres están muy preocupados por el desarrollo adelantado de sus niñitas, quieren que alcancen una estatura mayor. Así que nosotros la verdad es que este examen nos lo piden mucho para evaluar el desarrollo precoz, es con mucha frecuencia. En las niñas puberales o pospuberales, los trastornos menstruales y el dolor son las causas con que con mayor frecuencia hacemos ultrasonido. Bueno, el por qué hacemos ultrasonido ya lo comentaba al inicio, es una técnica que tiene una muy buena resolución de contraste de los tejidos blandos, permite muy bien medir, identificar el útero, los ovarios y caracterizar algunos tipos de tejido. Es ampliamente disponible, no usa radiaciones, no requiere anestesia. Las desventajas, bueno, en los que hacemos ultrasonido ginecológico, sabemos que la preparación es difícil, las niñas tienen que retener orina y esto les cuesta, las controlamos a veces 2, 3 y hasta 4 veces, las mamás se ponen muy ansiosas con el tema, entonces eso sería como su desventaja, pero en realidad es una desventaja relativa, depende cómo lo tomen los padres y qué tan estresados o apurados estemos los radiólogos. En realidad puede ser complejo hacer una recién nacida en los lactantes o en las preescolares que no contienen. Sin embargo, con los transductores que tenemos de alta resolución, esto la verdad es que ya no es un problema. Sin embargo, esta técnica tiene limitaciones para caracterizar y evaluar las anomalías müllerianas, algunas masas pélvicas y algunas anomalías geniturinarias más complejas, y es ahí donde entra a jugar un papel la resonancia.
Entonces, ¿cuándo hacemos resonancia? En el caso de las patologías que involucran útero y vagina, para evaluar las anomalías müllerianas. La resonancia debería ser el examen de elección para evaluar una anomalía mülleriana porque muestra muy bien el fondo del útero y esto es lo que en definitiva nos permite definir el tipo de anomalía mülleriana. También en el caso de estudios de algunas masas, como los digamos, tumores o los hidrometrocolpos, que son una de las masas más frecuentes en esta anatomía útero y vagina. En los ovarios, ¿cuándo usar resonancia? Bueno, lo más frecuente es cuando en el ultrasonido encontramos una masa que es de naturaleza indeterminada. Muchas veces cuando nos encontramos en el ultrasonido con un quiste complejo, por ejemplo, preferimos antes de pasarlo a resonancia hacerle un control seriado con ultrasonido y obviamente si es un quiste hemorrágico va a ir cambiando su aspecto en el ultrasonido. Sin embargo, si es una masa sólida no tanto. A veces los tratantes o los padres se ponen muy nerviosos y la verdad es que si es una niña grande, adolescente y coopera, preferimos pasarlos inmediatamente a resonancia, que es capaz muy bien de diferenciar la sangre de la grasa y digamos, nos puede ayudar y en forma inmediata darle la respuesta. Y ante las sospechas de endometriosis, la indicación es la resonancia. Bueno, menos frecuente los que les comentaba, el que no se puede seguir. Y la verdad es que en forma excepcional hemos usado resonancia para buscar ovarios que no vemos en el ultrasonido. La verdad es que los ovarios, o sea, el útero siempre se ve y los ovarios casi siempre se ven. Hay que saber las localizaciones anatómicas e irlos a buscar dirigidamente. Las ventajas de la resonancia, bueno, lo que les comentaba del fondo uterino los permite delimitar mucho mejor que el ultrasonido y por tanto diagnosticar y clasificar las anomalías müllerianas, nos permite esto de diferenciar la grasa de la sangre en el caso de las masas ováricas complejas y evaluar las malformaciones acompañantes. En la literatura hay varios trabajos que comparan la resonancia con el ultrasonido y en ellos concluyen que lo más importante de la resonancia es evitar cirugías, por ejemplo, porque la resonancia te va a dar la respuesta si es un quiste complejo porque es un quiste que sangró o si se trata efectivamente de una masa y esa sería como su gran ventaja. Las desventajas sigue siendo el uso de la anestesia, sobre todo en los niños que no cooperan, niños pequeños, y el uso del contraste paramagnético, como comentábamos en la charla anterior, sobre todo para la evaluación de las masas ováricas, no así de las anomalías müllerianas, que no ocupamos contraste. ¿Cómo lo hacemos? Para la resonancia, nosotros la hacemos en el caso de que queramos evaluar útero y vagina, independiente del ciclo menstrual. No usamos gel vaginal en forma excepcional, más bien poco presionados por los ginecólogos y ellos han sido los que se han encargado. Cuando hay anomalías complejas hemos colocado gel o suero en endovaginales en algunas niñas grandes. ¿Qué hacemos? Obtenemos imágenes T2 en los planos coronales, en los planos ortogonales del útero, T1 en el plano axial verdadero de la pelvis y secuencias T2 en dependencia de lo que encontremos. Hacemos un T1 FATSAT y hacemos un T2 single shot de coronal de todo el abdomen, esto es pensando en las anomalías urinarias asociadas. Para las masas ováricas, lo mismo, las imágenes se obtienen en forma independiente del ciclo menstrual. Hacemos los T2 también en distintos planos, el T2 FATSAT, el T1 podemos usar dentro y fuera o con saturación y usamos el contraste, la secuencia pre y post contraste, la difusión, la experiencia es poca en el caso nuestro.
Así que, si bien está dentro de los protocolos que ustedes se pueden encontrar en la literatura, la hemos estado usando en el último tiempo, pero llevamos muy poco tiempo, así que no les voy a mostrar ninguna imagen de difusión, ningún caso que tenga difusión. Bueno, en la anatomía normal por resonancia, en las niñas prepuberales, el útero se ve como esta banda hipointensa de que corresponde en realidad a miometrio. Lo podemos ver en el plano sagital y en el plano axial. Si se fijan, el detalle es bien bajo. Y la vagina la vemos como una banda hipointensa entre la uretra y el recto. La mejor imagen para caracterizar la vagina son las imágenes axiales. Si se fijan en esta ecografía, el detalle que obtenemos en las niñas prepuberales de la diferenciación entre endometrio y miometrio es mucho mayor en el ultrasonido que lo que obtenemos en resonancia. La evaluación de la morfología del útero es lo mismo y del tamaño del útero es lo mismo que en el ultrasonido para la resonancia. Niñas prepuberales tienen una longitud de útero de menos de 4, un diámetro AP menor a 10 y transverso menor a 2 y una relación fondo-cuello que puede ser menor o igual a 1. Y en el caso de la eco sin línea ecogénica que muestra el endometrio, en el caso de la resonancia sin línea hiperintensa. En las niñas ya puberales comienza a aparecer una línea central hiperintensa en resonancia que muestra el endometrio y ya podemos definir una banda de baja señal alrededor de esta línea que corresponde al miometrio más interno y una banda de señal más hiperintensa que corresponde al miometrio más externo. Esto lo podemos ver en cortes sagitales y en cortes coronales. La vagina, una vez más, en los cortes axiales entre la uretra y el recto y se ve como una imagen de señal intermedia rodeada de estos plexos venosos hiperintensos. El ultrasonido permite también muy bien diferenciar la línea hiperecogénica que va apareciendo en las niñas puberales. En el caso de las niñas ya pospuberales, adolescentes, se hace mucho más evidente el endometrio hiperintenso y estas bandas de señal hipointensa alrededor que muestra, como decía, el miometrio más, o sea, es la anatomía mucho más evidente. Lo mismo, la dependencia de los planos va a ser, dependen de qué posición tenga el útero. Lo mismo se ve en los planos coronales o axiales y ya es mucho más notoria la anatomía a nivel de vagina. Los ovarios, usamos las mismas medidas para hablar de ovarios prepuberales o pospuberales. El prepuberal de menos de 2,5 con folículos de menos de 9 milímetros, que es lo que se llama el patrón microquístico del ultrasonido, y esto mismo lo podemos ver en resonancia como estos microquistes hiperintensos en el T2. Los ovarios siempre son visibles en resonancia. Y las niñas pospuberales más de 2,5 y pueden presentar folículos de más de 9. Lo mismo en el ultrasonido, que también se puede ver muy bien. Lo que les comentaba de la ubicación de los ovarios va a depender tanto en la resonancia como en el ultrasonido de qué tan llena esté la vejiga. Si tenemos vejiga llena, los ovarios suben hacia la pelvis mayor y si no los localizamos en situación parauterina en la pelvis menor, también pueden localizarse en las fosas ilíacas y recordemos que también pueden estar a nivel de las regiones inguinales. Para hablar de la patología, recordemos un poco la embriología. Hacia las 6 semanas del desarrollo, todavía no se ha diferenciado el sexo del embrión en hombre o mujer. La presencia de la testosterona provoca la regresión de las características femeninas y el hecho de que aparezcan las características masculinas. En la conferencia anterior les hablábamos del conducto mesonéfrico o de Wolff y este es el que da lugar a las estructuras masculinas y el paramesonéfrico o de Miller da lugar a los 3/4 proximales de la vagina
el 20% restante sale del seno urogenital, da lugar al cuerpo uterino y a las trompas. Recordemos que los ovarios tienen una embriología distinta, salen desde las crestas gonadales, no siguen la embriología del conducto mesonéfrico o mülleriano. Este es el primer caso. Es una niña de 16 años que tiene amenorrea primaria y tiene un fenotipo femenino normal. Este es el ultrasonido. Aquí mostramos la vejiga con los jets ureterales presentes en ambos lados. Tiene los dos riñones normales. Tiene en los cortes sagitales con el ultrasonido no vemos la presencia de útero entre la vejiga y el recto, pero sí vemos estas dos bandas hipointensas que corresponden a vagina, con esta banda hipoecogénica y hiperecogénica en medio que corresponde a un segmento de vagina. Buscamos los ovarios en las regiones, o sea, pelvis mayor, pelvis menor, no encontramos los ovarios. Decidimos extender, ya que no encontramos ni en las fosas ilíacas los ovarios, hacia las regiones inguinales, y esto fue lo que nos encontramos en las regiones inguinales. Acá en la región inguinal izquierda, en el canal, estaba esta estructura que llamamos gónada, pero que en los que hacemos ecografía sabemos que tienen el aspecto más de una gónada masculina, de un testículo, que de un ovario, no tiene folículos, ¿ya? Y cercano al orificio inguinal profundo, bajo la pared abdominal, en la fosa ilíaca derecha, encontramos esta otra estructura parecida a esto que en realidad nosotros preferimos para informes, para referirnos, ellos llaman las gónadas. Recuerden que esta era una niña muy linda, fenotipo femenino normal, y no llamarlas testículos, las llamamos gónadas. Entonces, fuimos y le hicimos una resonancia. Aquí en la resonancia demostramos este segmento de vagina, que era un segmento de vagina atrésico, y la presencia de estas gónadas en los canales inguinales. Entonces, para que voten, ¿cuál es el diagnóstico más probable en este caso? ¿Un Rokitansky o un síndrome de insensibilidad androgénica? Voten, por favor. Para los que, digamos, el Rokitansky es una anomalía del desarrollo uterino, puede ser una agenesia o una hipoplasia del útero, secundaria a una anomalía del desarrollo de los conductos müllerianos. Muy bien. ¿Han votado? No he visto la votación. Bueno. ¿Me puedes mostrar la votación? ¿Votaron? Estamos 50 y 50, la moneda. Muy bien, vamos a dilucidar el caso. Bueno, este es un síndrome de insensibilidad androgénica. Yo les hice mucho énfasis en que las gónadas parecían testículos, que como les dije preferíamos llamarlas gónadas. Más adelante conversaremos de qué se trata este síndrome. Este es otro caso. ¿Ya? Esta es una niña igual de 16 años, también con amenorrea primaria y con un fenotipo normal. Este es el ultrasonido, donde mostramos lo mismo, vejiga normal con jets ureterales normales, sus riñones ambos normales, y aquí encontramos los ovarios. Estaban en las regiones anexiales, ovarios normales. Esto sí es un síndrome de Rokitansky. Es un error del desarrollo que se acompaña de agenesia uterina en el 90% de los casos. Sin embargo, puede haber un 10% de presencia de útero en estas niñas, y para eso la resonancia es muy importante, porque si estas niñas tienen este pequeño uterito chico atrófico, pueden desarrollar un hematometra, y lo que es peor, estas niñas podrían en el futuro lograr un embarazo y ser una emergencia médica por el desarrollo de este embrión en este útero tan chico que podría
romper el útero. Recordar que en los Rokitansky, como los ovarios tienen un origen embriológico diferente al útero, son normales. Y en la resonancia de esta niñita vimos que tenía un segmento de vagina normal. Aquí la vemos, como les decía, en las secuencias T2, que es muy importante para verlas entre la uretra y el recto, y la presencia de sus ovarios normales. En algunos casos no hay vagina y lo que vemos es un tejido fibroso entre la uretra y el recto. Ambos síndromes cursan con amenorrea primaria, con fenotipo normal, con genitales externos femeninos, son niñas infértiles y pueden tener una vagina rudimentaria o atrésica. Es mucho más frecuente el Rokitansky, que puede tener, si sospechamos de ovarios normales, Rokitansky, tenemos que ir a buscar si tenemos este uterito chiquitito. Estas niñas no tienen ovarios y tienen los testículos en los canales inguinales o intraabdominales, pero insisto, para efectos de informe, yo he visto informes de resonancia como de estas niñas que dicen testículos en regiones inguinales. Les cuento, esa niña que les mostré era una niña preciosa, venía acompañada de su mamá. Es una niña que tuvo a los 16 años, además que su cerebro por efecto hormonal se desarrolla como niña, no le puedes decir que es un niño y que tiene testículos. Entonces hay que ser súper cuidadoso en cómo nosotros manejamos estos casos, en qué ponemos en los informes. Entonces mi sugerencia y lo que hemos llegado al acuerdo con nuestros ginecólogos es no usar la palabra testículos, sino que usar la palabra gónadas. Y sí discutirlo con el tratante y verlo con ellos. ¿Por qué se produce por qué se produce este síndrome? Bueno, porque hay una insensibilidad periférica a los andrógenos, que son los causantes de los desarrollos sexuales secundarios tipo masculino, y por tanto se desarrolla una niñita. En este otro caso, desde el punto de vista del manejo, digamos, es mejor, porque acá es una anomalía del desarrollo del útero. Esta es otro caso, es una niña de 14 años que también consulta por amenorrea primaria, tiene un fenotipo femenino normal. Sin embargo, aquí se agrega otro aspecto clínico importante, que es el dolor abdominal cíclico. Este es el ultrasonido que le hicimos y lo que nos encontramos es con una vagina muy distendida, con este contenido heterogéneo, con algunos ecos. Sabemos que, o sea, ya desde el inicio, cuando les dije amenorrea, dolor cíclico, lo más probable es que se tratara de un hematometrocolpos, se fijan, donde vemos la vagina distendida, la cavidad endometrial distendida con sangre, así que no cabe dudas. Los hematometrocolpos, la causa más frecuente es el himen imperforado, y seguida por los tabiques vaginales de tipo transverso. El himen imperforado se puede debutar desde el periodo del recién nacido, y cuando debutan en la adolescencia, como en este caso, es por un atraso a la menarquia, amenorrea primaria y este dolor cíclico. Y es muy fácil diagnosticarlo por el ultrasonido. Así que la resonancia, ¿en qué nos ayuda en estos casos? Bueno, en diferenciar si se trata, porque a veces incluso el examen físico no ayuda mucho a los ginecólogos, si se trata de un himen imperforado o de un tabique vaginal. En eso aporta. Bueno, a este caso se le hizo una resonancia y la resonancia demostró que este hematometrocolpos era secundario a un himen imperforado. Aquí tienen un caso de una resonancia de una niña 1 y aquí tienen un caso de una niña 2. Entonces, mirando ustedes las imágenes y de acuerdo a su experiencia, ¿cuál de las resonancias corresponde a nuestra niña? Que se le diagnosticó un himen perforado. ¿La resonancia 1 o la resonancia 2?
¿Han votado? ¿Me muestra la votación? Oh, no, no era esa la alternativa. Estamos con, bueno, no, parece que hubo una confusión de las alternativas, pero ya, hagámoslo más seguido. Bueno, es la resonancia número 1, que muestra este hematometrocolpo, ¿ya?, que termina en un fondo de saco ciego, ¿ya?, y nos muestra, incluso podríamos medir el espesor del himen imperforado. Las señales de la sangre en las secuencias T2 y T1 depende de qué estadio se encuentre, pero nos permiten diferenciarlas, digamos, muy bien al hacer secuencias T2 y T1, hipointensas en el T2 e hiperintensas en el T1, y sabemos que es contenido de sangre y que no es otra cosa. Pero en realidad la resonancia para lo que sirve en este caso es para diferenciar si hay la causa del hematometrocolpo. En el caso de la niña, de la resonancia número 2, que también es una niña de 14 años por amenorrea primaria, vemos que existe un tabique transverso en el tercio superior de la vagina. Fíjense cómo en este caso está mucho más comprometido el cérvix y la cavidad endometrial. Y si vemos en las secuencias T2 un poco más abajo, el corte entre la uretra y el recto, vemos una banda hipointensa parecida a lo que veíamos en las niñitas prepuberales, pero esta es una niña postpuberal y eso es el segmento de vagina atrésico. Y digamos, ese es el valor de la resonancia en estos casos. Ahora, estos tabiques vaginales se asocian muy frecuentemente a otras anomalías millerianas. Lo más frecuente es al útero de Delfo y se pueden complicar con endometriosis. Este es un caso de una niña con un hematocolpo, y tenía una anomalía milleriana asociada. Entonces la pregunta a ustedes era la que salió en el anterior, si esto corresponde a un útero bicorne o a un útero septado. Como plus, le voy a decir que la hendidura fúndica tenía un espesor de 1,3 centímetros. ¿Es esto un útero bicorne o es un útero septado? Muy bien. Muy bien, efectivamente se trata de un útero bicorne. El útero bicorne corresponde al 10% de las anomalías millerianas. Podemos ver dos cavidades endometriales. Sin embargo, la separación entre ellas, esta hendidura externa es mayor a 1,5, podemos definir muy bien a través de la resonancia. Y aquí se ve a continuación que el resto del útero está unido con las dos cavidades endometriales por separado. En estos casos de útero bicorne se asocian, como ya les decía, a la presencia de septos vaginales. Es importante diferenciar cuando nos encontramos con dos cavidades endometriales, y es uno de los motivos por el cuales nos piden resonancia, diferenciar entre útero bicorne y útero septado. Y la resonancia se ve mucho mejor el fondo, y esto es porque el útero septado es en realidad la anomalía más común. El bicorne se produce por un defecto de la fusión y esta se produce por un defecto de la reabsorción de los tabiques. Lo podemos diferenciar porque el contorno del fondo uterino en los casos de los úteros septados es o convexo o plano, o pueden tener una hendidura, pero esta hendidura siempre es menor de 1 centímetro. ¿Por qué está importante el útero septado? Bueno, en este caso, por ejemplo, como les muestro, es un útero septado completo, pero en los úteros septados incompletos pueden provocar anomalías en la implantación del embrión y pueden ser causas de alteraciones reproductivas de peor pronóstico. Este es el caso de una mujer de 27 años con un útero septado incompleto.
Esto era su primer embarazo, es un feto de 28 semanas, que por la presencia de este septo incompleto ocurrió una anomalía de fusión de la pared anterior del útero, lo que se conoce como una anomalía del tallo corporal, por la presencia de este septo. Por eso es importante, para los ginecólogos es muy importante que le digamos nosotros si existe este útero septado completo o incompleto. Las clasificaciones de las anomalías müllerianas existen dos, la de la Sociedad Americana, la de la Sociedad Europea. Ustedes van a usar, digamos, en dependencia de la que su grupo de ginecólogos con el cual trabaje usen. Nosotros, en nuestro caso, ocupamos la europea. Y lo importante es que esta clasificación de las anomalías tienen que ver con la morfología del fondo uterino. No importa cuántos cérvix, no importa cuántas vaginas, porque lo que da pronóstico reproductivo, y como les mostré, es la anomalía del fondo uterino. Dentro de las anomalías müllerianas de fusión está el útero didelfo. Este caso se los muestro, es una niña de 12 años, prepuberal, para mostrarles de repente lo difícil que puede ser hacer en una niña prepuberal la resonancia y definir si es un útero, la morfología uterina. En este caso era un útero didelfo, ya lo había dicho el ultrasonido, la niña era monorrena, lo cual nos hablaba más de anomalías de fusión. Y bueno, la presencia de dos cuerpos uterinos completamente divergentes, eso nos hace sospechar útero didelfo. Además, esta niña lo más probable es que tuviera algún tabique vaginal por la presencia de líquido en la vagina. Y siempre pensar, digamos, que el diagnóstico de estos casos puede esperar un poco más de que comience el desarrollo, niñas pospuberales, donde uno puede tener una anatomía mucho mejor. Este es otro caso, es un recién nacido de término con genitales ambiguos y ano imperforado. Le hicimos un ultrasonido de médula que era normal y en el ultrasonido de pelvis mostramos estas dos estructuras quísticas que salían desde la pelvis menor hasta el abdomen. Tenía un contenido heterogéneo, como con nivel líquido-líquido. Había significativa dilatación de asas y las asas, el contenido de las asas era muy llamativo porque presentaba estos grumos que nos parecía calcio, como si fuese calcio, recordar que esto es una recién nacida, y un poquito de hidronefrosis. Este caso es un caso complejo, donde la resonancia puede, ser un aporte. Le hicimos una resonancia y demostramos que estas dos cavidades correspondían a vaginas muy dilatadas, que terminaban en fondo de saco ciego, y ambas estaban conectadas a un cuerpo uterino, un útero didelfo. La vejiga estaba muy colapsada y desplazadas por estas dos vaginas, y la presencia de estas, lo que les comentaba de estas imágenes, este intestino muy dilatado, correspondían a cuando se mezcla el meconio con la orina, precipita algunos químicos y se producen estas calcificaciones. Y a nivel de la pelvis, la verdad es que identificábamos solo un conducto, no identificábamos ni la uretra, vagina y ano. Esto se trata de una malformación cloacal. Y bueno, se los muestro para reforzar que la resonancia ayuda en las malformaciones genitourinarias completas, en los casos de senos urogenitales y de malformaciones cloacales. En el caso de los senos permite medir bien el canal común, y esto les permite tomar conducta a los cirujanos, y en el caso de los anos imperforados permite la localización de la fístula. Aquí para recordarles cómo era la anatomía normal de una prepuberal. Este es otro caso, una niña de 11 años que consulta a urgencias por dolor en fosa ilíaca derecha, se sospecha apendicitis. El apéndice estaba normal, sin embargo nos encontramos con esta lesión anexial, un poco con áreas hipoecogénicas, hiperecogénicas, con esta vascularización periférica, estas imágenes arciformes periféricas,
el ovario izquierdo era normal, un poquito de líquido en el fondo de saco. Entonces, en esta niña el apéndice estaba normal. En esta niña es de 11 años, los que tienen experiencia en ultrasonido, ¿qué les parece más? ¿Les parece un cuerpo lúteo, un teratoma, o en realidad no lo podemos decir solo con el ultrasonido? Voten, por favor. Muy bien. Yo creo que las dos alternativas, el cuerpo lúteo hemorrágico, y no lo podemos saber solo con ultrasonido, son correctas. El cuerpo lúteo hemorrágico tiene unas características que son bastante, que ayudan a definirlo. Lo primero es preguntarle por el ciclo menstrual, ¿ya? Y si está en la segunda mitad, al final de la segunda mitad, y nos encontramos con esta estructura quística compleja, incluso que puede parecer sólida en algunos casos, con estas imágenes al Doppler arciformes en la periferia de esta estructura, créanme que con alta probabilidad podemos decir que es un cuerpo lúteo con dolor, un cuerpo lúteo hemorrágico, y controlarla al siguiente ciclo y ya ha cambiado o ha desaparecido, sobre todo si se asocia a dolor. Obviamente que el diagnóstico diferencial es el teratoma quístico y es lo que les comentaba hace un rato. Para eso la resonancia es un aporte. Los quistes hemorrágicos, en realidad el contenido de sangre en su intensidad en las secuencias T2 va a ser en dependencia de en qué evolución se encuentre. Este es otro caso, una niña de 15 años, que podemos ver acá el contenido hemático y lo podemos, digamos, acuérdense que la sangre y la grasa se ven hiperintensas en el T1, pero sin embargo si le hacemos un FAT-SAT, la grasa va a desaparecer y la sangre va a persistir, así que podemos diferenciarlos muy bien con los T1 y con estas secuencias rápidas le podemos quitar la angustia al ginecólogo, a los padres y a nosotros mismos, ¿ya? Sobre todo si son niñas grandes que cooperan para el estudio. En el caso del teratoma ovárico, la resonancia nos permite ver la presencia de grasa macroscópica. Para eso podemos usar el T1 dentro y fuera de fase. Esto es un teratoma quístico. Aquí en este T2 vemos el componente quístico, el componente de grasa que cae con la saturación grasa, y en los T1 dentro y fuera de fase como la grasa macroscópica no decae su señal. Entonces también nos permite en forma rápida diferenciar entre grasa y la grasa de sangre cuando se sospecha un teratoma ovárico. En los casos de cuando hay presencia de grasa o calcio muy sutiles, muy pequeñitas, aquí el TAC podría tener una ventaja sobre el ultrasonido y resonancia. Fíjense este caso donde tenemos esta gran lesión quística, que en realidad no vemos bien el componente graso y la calcificación no nos queda clara. Le hicimos una tomografía y miren el pequeño componente cálcico y el muy pequeño componente graso que tenía. Entonces, en esos casos, quizás la TAC tiene una ventaja, lo muestra mejor que la resonancia. Este es otro caso, una niña de 9 años con una lesión quística anexial multitabicada en el ultrasonido. Es una niña de 9 años que tiene esta lesión quística. Entonces mi pregunta es, de acuerdo a estas imágenes de ultrasonido y a estos volúmenes que les estoy dando acá, ¿en qué ovario estaba la lesión? ¿En el derecho o en el izquierdo? Si estaban atentos al principio cuando les comenté, no los voy a hacer votar porque bueno, sí, todo sabía. El volumen es una niña prepuberal, miren el útero con una relación fondo-cuello menor a 1 y en realidad su volumen ovárico tiene que ser menor de 2,5, su ovario izquierdo lo tiene, en cambio el ovario derecho
si bien tiene estas como imágenes quísticas que podrían parecer folículos, es un ovario muy aumentado de volumen en una niña prepuberal. Hay que sospechar lesión tumoral y le hicimos una resonancia. Y en la resonancia nos encontramos con esta lesión multitabicada con presencia de tabiques muy finos que realzaban con el contraste. No demostramos un componente sólido de la lesión con la resonancia. La verdad es que nosotros no hicimos el diagnóstico. La niña finalmente tenía marcadores tumorales negativos, pero igual fue a cirugía y esto resultó ser un cistoadenoma mucinoso. En realidad los tumores epiteliales en las niñas son poco comunes, pueden ser así uni o multiloculares y pueden acordarse que pueden debutar con torsión y el componente sólido, cuando vemos un componente sólido papilar que realza con el contraste, eso hacernos sospechar de malignidad, como en este caso, que era una lesión quística con un componente sólido que en las resonancias realzaba tras el contraste, y este es el único caso que hemos visto de cistoadenocarcinoma mucinoso en una niña tan pequeña. Bueno, hemos revisado nuestras series de tumores ováricos que tenemos. Les traté de mostrar algunos. No se los voy a explicar todos, pero el que se interese por tener esta diapositiva me puede escribir a mi mail y yo se la mando. Recordar que en las niñas están los tumores estromales, que son funcionantes, los tumores de la teca, que producen pubertad precoz, y los de las células de Sertoli y Leydig, que producen virilización. Entonces, cuando tenemos una niña muy chica, con pubertad precoz, pensar en esto y tanto el ultrasonido como la resonancia nos puede ayudar. En resumen, ante la necesidad de evaluar los órganos ginecológicos, sigue siendo el ultrasonido el primer método, a veces el único. La mayoría de las masas son, por suerte, benignas y funcionales y pueden ser caracterizadas con el ultrasonido y ser suficiente para el diagnóstico y el seguimiento. La resonancia estaría indicada en la caracterización de las anomalías millerianas. Yo les aconsejo, si la niña no tiene en este minuto un hematocolpo, esperar el desarrollo puberal para poder caracterizarla mejor. Siempre permite una buena identificación de las gónadas. En el caso de la caracterización de las lesiones anexiales, sobre todo los quistes complejos, puede permitirles a ustedes saber si una niña va a cirugía o no. El escáner lo recomiendo para el caso en que sean lesiones donde ustedes sospechan teratoma y puede mostrar mejor la grasa y el calcio. Y en realidad muchas veces se prefiere el escáner en los casos de emergencia donde el ultrasonido no ha sido diagnóstico, más que nada porque se adquiere en forma muy rápida. Muchas gracias. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, es el momento, porque luego ya veremos los trabajos científicos. ¿No? Bueno, muchas gracias entonces. A continuación vamos a pasar a lo... Sí.